Cuéntanos tu historia. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por compartir tu historia y la de tu padre, por supuesto. Claro, pues me encuentro muy bien, ¿no? En lo que cabe. El día de hoy, pues, estamos tratando de sobrevivir con lo que él nos ha inculcado, ¿no? Con lo que él nos dejó. Porque esto, pues, él lo empezó, ¿no? Entonces, ha pasado se puede decir que de generación en generación, porque primero empezó mi tío con mi papá. Y de ahí entraron mis hermanos mayores. Y ellos, pues, como ya son mayores, pues nos quedamos. Yo sé que soy el menor y yo y mi sobrino son los que estamos trabajando. Tratamos de que esto siga a flote, ¿verdad? Claro. Oye, Andrés, pero ahora sí que vámonos por el principio. ¿Tu familia de dónde es? ¿En qué año llegaron a Cancún y por qué? Ah, ok. Mira, nosotros venimos de un pueblito de Mérida. Ya ves que Mérida es la capital y está rodeado de pueblos alrededor, ¿no? Anteriormente eran rancherías. Nosotros venimos de uno de esos, donde realmente para subsistir en ese lugar, pues la mayoría se mantenía reparando calzados, fabricando calzados. Entonces mi padre trabajaba en una fábrica ahí y mi papá trabajaba todo el día y en las tardes se dedicaba a practicar lucha libre porque le gustaba y quería aprender. Ajá. Y los fines de semana, pues mi papá era mesero en un puerto muy cerca del pueblo, ¿ah? Sí, y es que decíamos, bueno, pues con 7 hijos no había tiempo de descansar, ¿no? No, pues sí, exactamente. Mi papá fue una persona que no paraba. No paraba. Cuando estábamos allá en Mérida, mi papá tiene la oportunidad de llegar a Cancún. ¿Cómo es que mi papá tiene una oportunidad de llegar a Cancún? Como por medio de la lucha libre lo conocían empresarios y uno de ellos se lo trajo a Cancún. Ajá. Para que dieran una función. En 1971 inauguraron la Plaza de Toros Silverio Pérez, la que se llamaba Plaza de Toros de Madera, la primera plaza que hubo. Que me decías estaba más bien por Avenida Chichén Itzá. Sí, donde está el servicio a clientes y la coca, allí estaba la plaza. Fíjate que de esa plaza creo que muy pocos tienen recuerdos, porque muchos recuerdan una plaza de toros que estaba ahí por la Avenida Cava, que todavía hay algunos restos ahí de madera de lo que era esa plaza. Después otra que estaba en la entrada de zona hotelera y la actual, la que ya conocemos. Pero esta que tú mencionas, muy pocos la recuerdan. Sí, realmente, pues te puedo repetir que llevamos casi 50 años viviendo en Cancún. Yo tengo, pues prácticamente mi infancia aquí fue, ¿no? Llegué como a los 3 años, me trajo mi papá. Y yo tengo recuerdos todavía de esa plaza. Fue hace, ¿qué quieres? 40 años, más o menos, ¿no? Ahí es donde empezaron, bueno, como Cancún iniciaba en ese tiempo, ahí eran todos los eventos, ¿no? Todo lo que había, corrida, lucha libre, lo que hubiera, era el lugar que en ese tiempo había para esos eventos, ¿no? Y pues ahí hacían las funciones de lucha. Ahí fue la primera cuando se hizo la inauguración, 1971, cuando mi papá enfrentó al Santo, ¿no? Tengo un volante de 1971 plastilizado cuando se hizo la inauguración, que mi papá iba con la Bestia Roja haciendo pareja contra el Santo y Canek, ¿no? Y es un recuerdo que tenemos guardado ahí en la casa, y casi nos lo sacamos, ¿verdad? Porque se puede perder. Porque, bueno, pues toda una leyenda del Santo y pues tu papá figurando ahí. Claro, son recuerdos muy bonitos, ¿verdad? Y realmente, pues, así inició esto. Entonces mi papá cuando llega a Cancún y empieza con la lucha lo trajo, ¿verdad? Pero mi papá, al tener 7 hijos, él era la persona que nunca se quedaba quieto. Siempre tenía que ver la manera de subsistir. Mi papá, de ahí brincó. Mi papá fue un alcaide de la cárcel. ¿Ah, sí? Sí, fue uno de los primeros alcaides de la cárcel. Cuando estaba al lado del Palacio Municipal. Exacto, ahí fue. Y de ahí mi papá se fue para otro lugar, lo mandaron, ¿no? El presidente en ese momento lo manda como director del rastro. Entonces mi papá trabajaba en el rastro
trabajaba como delegado, trabajaba como taxista y trabajaba en la zapatería para poder mantener a sus hijos. Y los fines de semana luchaba. Y los fines de semana, sí. Oye, pero a ver, llegan a Cancún, ¿a dónde llegan? ¿De qué te acuerdas? Bueno, entre que llegamos a Cancún, en ese tiempo, pues realmente eran lugares, ¿cómo te podría decir? Campamentos, ¿verdad? Ajá. En esos llamados campamentos es donde recibían a las personas que llegaban a Cancún en los inicios. Cuando empezaba Cancún, un campamento, ahí estaba mi papá. Primero llegó mi papá con mi tío. Y llegaron a los campamentos y entonces empezaron las oportunidades y empezó el Mercado 28. ¿No? Eran locales de pues block y con techo de lámina de albesto. Ajá. Y las cortinas pues eran cajones hechos de madera, ¿no? Entonces es cuando mi papá decide traer a su familia. Es cuando llego Te digo, yo a Cancún. ya tengo dónde meterlos, ¿no? Exacto. Porque vivieron justamente ahí en el local. Que Sí. ahorita cambió la ubicación, porque antes el negocio del Corsario estaba dentro del mercado, ¿no? Exacto. Así es como iniciamos, ¿no? En la zapatería, en el Mercado 28, viviendo en el local. Vivíamos en el local cuando llegamos a ¿De Cancún. qué te acuerdas? ¿Qué había alrededor? Nada, ¿no? Puro monte. Ajá. No existían los edificios, no existía Plaza Bonita, no existía el súper aquí, el edificio de acá. Eran muy poquitas cosas que realmente iniciaba el mercado, pues era monte alrededor, ¿verdad? Inclusive nosotros vivíamos en el local. El local estaba dividido con madera y vivíamos en la parte de arriba. Y como nosotros éramos niños, pues mi mamá nos bañaba en la tarde. Porque no había, ¿no? Existían unos ciertos baños públicos para lo poco que había en el mercado. Y así Ajá. es como empieza a crecer el Mercado 28 y con nosotros con ellos, ¿verdad? Y empezamos mi papá busca una casita cerca y nos vamos a rentar ahí. Y a un costado estaba el primer periódico de Cancún, que se llamaba Periódico del Caribe, ¿verdad? Ujú. Y es lo que yo tengo en mi memoria de niño, cuando llego a este lugar. Que además, en esa época también el Mercado 28 era totalmente diferente a lo que conocemos actualmente, porque hoy es básicamente dedicado al turismo con mucha venta de artesanías. Pero antes no era así, antes No, sí era de claro. frutas, carnicería. Antes era un mercado popular, así le llamábamos al mercado donde uno conocía un mercado, que Ujú. había carnicería, frutería, verdulería, plástico, mercería, de todo lo que encontrabas, ¿no? Entonces inicia el mercado así, restaurantes y era un mercado, se puede decir que empezó bien, es uno de los primeros, pero empezó a haber un cambio en el mercado, ¿verdad? Cuando empezó a convertirse en mercado de artesanías. Entonces nosotros nos vemos cubiertos por todo lo que, el cambio del mercado. Ajá, sí. Ya no deja de ser popular y se convierte en un mercado de artesanías. Entonces nos vemos en la necesidad de movernos porque ya no nos veían. Pasaban los clientes y no nos veían. Oiga, les estuve buscando y nada, Ajá. ¿verdad? Y nos vemos en la necesidad de movernos de allá para aquí. Un lugar más amplio, donde realmente tenemos una cierta diferencia. Sí, claro, contrasta, ¿no? Claro. Pues con todo lo que el mercado actualmente ofrece, que, insisto, es básicamente turístico. Pero vamos a regresar al tema de tu papá. ¿Sí? ¿Cómo lo recuerdas? Porque yo creo que tu papá fue todo un personaje. Hay mucha gente que lo recuerda por muchas cosas, pero sobre todo por ser, yo creo, quizás el primer promotor de la lucha libre en Cancún. Sí. Mi papá fue muy conocido, ¿no? Porque fue una gran persona. Mi papá fue una gran persona, un gran padre, ¿verdad? Los recuerdos que yo tengo de él, pues, para mí era mi superhéroe, ¿no? Porque Ujú. yo de niño veía a mi papá en la lucha, ¿no? Cuando subía al ring con estrellas y ganaba, ¿no? Y yo veía a mi papá volar de la tercera cuerda, ¿no? Y yo decía, oye, y siempre presumía a mi papá. Tenía muchos amigos.
Sí, siempre mi papá fue muy rodeado por mucha gente que lo quería. Mi papá donde fuera, lo conocía mucho, medio mundo, ¿verdad? A veces hasta por la espalda caminando lo saludaban y decía, ¿qué pasó? No sé quién es, dice, pero me está saludando, ¿verdad? Sí, Mi papá fue muy conocido realmente y muy querido, ¿verdad? Y mucha gente lo conoce tanto en Mérida como Cancún. Una vez estaba yo trabajando y llegaron, pero yo tenía una historia con ellos porque mi papá se iba de viaje a Mérida y se llevaba a Canek y a varios luchadores y en el camino platicábamos y fue como yo empecé a conocer gente así, como a mis 14, 15 años. En una ocasión llegan acá y me preguntan por mi papá. Yo no sabía quiénes eran. Al único que reconocí es a Canek porque yo lo conocía sin máscara, ¿no? Y llegaron preguntando por mi papá. Llegó Solar, Negro Navarro, el Villano, el hermano Dinamita, Canek. Todos venían sin máscara y acá armaron su show con mi papá, en su plática, en sus recuerdos. Oye, ¿te acuerdas de cuando fuimos a tal función? Y ahí traían su cotorreo entre ellos, muy padre, ¿no? Y eso, recordarlo, pues a mí me dejó realmente un gran ejemplo mi padre, ¿no? De que él nunca se rindió, de que él siempre luchó, de que él siempre nos sacó adelante, que nos dio realmente un valor humano, un valor de amor a mis hermanos. Mis hermanos somos 7, ¿no? Y a pesar de que mi padre ya no está, somos unidos. Hay mucha gente y yo coincido con eso que dice que justamente a Cancún llegaron hombres y mujeres visionarios, trabajadores, emprendedores, con ganas de crecer, con ganas de una mejor calidad de vida. Y yo creo que eso es lo que trajo a tu papá a Cancún. Claro, mi papá era de los que nunca se paraba. Mi papá tenía como 5 empleos. 5 empleos. Y yo de niño, pues yo casi no lo veía. Porque mi papá siempre estaba trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Oye, ¿no se daban el tiempito de ir a la playa, por ejemplo? Sí, no. ¿Qué tal? A ver, platícanos cómo era. Esas playas eran... No, yo soy enamorado de Cancún, ¿no? A pesar de que ahorita ya no hay mucha playa, ¿verdad? Porque yo me acuerdo en esa infancia, cuando mi mamá nos llevaba, mi mamá llevaba con sus bolsotas, ¿no? de la comida y todo eso, porque en ese tiempo, pues en las playas no se vendía nada, ¿no? Llegábamos con mis hermanos y veías un montículo de monte, así tantito, brincábamos ese montículo y veías un playón enorme, precioso, algo que no he podido olvidar a la fecha, ¿no? Sí, me imagino, la verdad. Sí, claro, yo soy de las personas que yo disfrutaba Cancún, lo disfruto, ¿verdad? Porque en mis tiempos de adolescencia, viernes, sábado, domingo eran playa. Si pudiera toda la semana. Pero lo que eran esos 3 días, yo ahí estaba metido. Me encantaba el mar. Me encanta el mar, hasta la fecha, ¿va? Me encanta el mar. Pero yo aproveché mucho de eso, disfruté mucho de esas playas enormes. Y realmente... Esos paisajes que, como dices, se quedan en la memoria, ¿no? Se quedan guardados esos momentos que hemos disfrutado de Cancún. Yo amo Cancún, soy uno de los iniciadores, ¿no? Mi padre, que nos dejó esa gran herencia, ¿no? De que tenemos el día de hoy, de vivir en Cancún. Aquí, por ejemplo, alguna vez alguien me contó que, como tú dices, pues de lo que era el mercado estaba rodeado de monte, que me decían que a veces bajaban los changuitos y se llevaban de repente hasta mercancía y andaban por ahí por... Pues fíjate que eso sí existió, ¿ah? Yo me acuerdo, había mucha vegetación, habían animales. Mi papá es el que nos cuenta, ¿no? Porque fue el primero que llegó. Cuando se empezó a fabricar el mercado 28, eso es lo que nos decían, ¿no? Bajaban las fruterías y metían la mano y se lo robaban. Y realmente, pues, recuerda que pues los animales ya cuando llega gente y empieza a ver ruidos, pues se van alejando. Pero sí, mi papá en sus historias nos cuenta eso, que sí había. ¿Qué más? A ver, dinos algo que tú quisieras compartir, así que digas, yo en la mente tengo el recuerdo de que pasó esto aquí en esta zona de Cancún. Ah, ok. Fueron momentos muy agradables en las historias del Mercado 28. En las historias del Mercado 28
cuando hacían festivales o hacían un ejemplo, festejaban a la Virgen, se puede decir, en el mercado 28, en las novenas, el mero 12 de diciembre metían un conjunto, ¿no? Música viva, toda la noche, la gente bailando, disfrutando. Los locatarios cooperaban y hacían concursos de baile y subían los locatarios a concursar. Ese tipo de cosas son los que realmente quedan bien grabados, ¿verdad? Que son recuerdos que nunca yo no lo olvidaría. Y que valdría la pena rescatar, ¿no? Porque claro, creo que ya los últimos años, no sé si se sigue haciendo la novena o viene ya realmente muy poquita gente. Se ha perdido esa parte porque se sigue haciendo. Pero la gente pues ya no llega como debe de ser. Yo creo que como el mercado cambió, ya no es el mismo que era antes, que era un mercado popular y nos conocíamos todos, ¿verdad? Y éramos muy unidos el mercado, y cuando sucedía algo, cosas así, pues había apoyo entre ambos. Entonces se hace el mercado nuevo y se hacen más locales. Entonces crece más el mercado. Y a muchos rentan en vez de... Y a muchos pues ya ni conocemos. ¿Por qué ya no conocemos o por qué no hay la unión? Porque muchos dieron locales a rentar, entonces los que rentan pues a veces no tienen el tiempo, o como trabajan todo el día en el mercado, ya no tienen ese tiempo o están cansados y prefieren cerrar y irse, ¿no? Entonces por eso es la razón de que se ha perdido esto. También, por ejemplo, cuando se construye a un costado lo que es ahora Plaza Bonita, donde está tu local, hay puntos que mucha gente recuerda, por ejemplo, y me parece que era en esta área, el que era Arcadia, que era de juegos de video, ¿no? Que muchas personas dicen, ay, cuántas horas de mi adolescencia pasé ahí metido. ¿Fuiste de esos? Sí, claro, ¿cómo no? Pues era un niño que estaba aquí en el mercado, ¿no? Y realmente empieza Plaza Bonita, empiezan a construir Plaza Bonita y es como empieza a crecer realmente el mercado 28, porque Plaza Bonita llegó a ser una parte fundamental del mercado, ¿verdad? En sus tiempos Plaza Bonita hacía kermeses, habían bailes, vendían de todo y la gente pues circulaba bien padre. Sí, es cierto, mi mamá venía a los bailes que se hacían aquí adentro en Plaza. De danzón y todo eso. Entonces Plaza Bonita empieza a crecer y Plaza Bonita tenía una parte muy especial para esa juventud que empezaba a crecer, ¿no? Que le llamaban el área de videojuegos. Eran como 4 locales unidos que se llamaba Arcadia. Venías, compraban tus moneditas y las metías y estaba lleno de videojuegos. Sí. ¿No? Y te la pasabas todo el día ahí. Y el día de hoy, pues esos locales con el tiempo pues se han dividido y realmente pues son locales donde ahí sigue las artesanías, donde estamos nosotros el día de hoy. Pero esos recuerdos ahí quedan marcados, ¿no? Sí, acá, por ejemplo, hacia el frente de la avenida estaba otro que era más para niños, que era el Fun Place, me parece. También, pues muchos niños que ahora son adultos recuerdan. Sí, cómo no. A mis 50 años, pues a veces vuela uno a esa infancia y dices, oye, qué padre era, ¿no? Sí, son momentos que nos dejaron marcados, pero para bien, ¿no? Que tienes un buen recuerdo donde dices, no, pues sí, mi infancia, pues sí, la disfruté, realmente la disfruté, y estando en el mercado. Y puedes decir que creciste con Cancún y que, digo, no lo quiero decir por ti, pero me parece que es un lugar que te ha dado grandes satisfacciones. Claro que sí, ¿no? Yo vi cómo creció Cancún, crecí prácticamente con él, y realmente, pues, yo siempre lo he dicho, yo amo Cancún. Yo amo Cancún porque yo realmente crecí. Aquí empezaron mis primeros pasos y realmente yo vi crecer a Cancún, ¿no? Fíjate que en el teléfono veía imágenes antiguas cuando cuando estaba los primeros cines, ¿no? El Cinema Benito Juárez, el Cinema México, el que estaba en la Portillo frente a la gasolinera, en uno de los primeros. ¿No era el Maya? El Maya, sí. Cinema Maya, era uno de los primeritos cines que llegaron a Cancún. Porque no había otra cosa. Estaba en la Plaza de Toros y de ahí fue cuando llegó el cine. Entonces pues éramos unos niños, ¿no? Y disfrutábamos esos momentos cuando íbamos a ver las películas del Santo.
¿no? Y cuando Claro. los malos estaban ganando y desaparecía el santo, la gritadera de la gente. Y es como yo recuerdo a mi papá, viendo una cartelera donde mi papá iba contra el santo, ¿no? Y decía, no, pues ese era mi héroe el día de hoy. Y por ejemplo, en esa lucha de tu papá contra el santo, qué difícil a quién irle, ¿no? Ah, claro. Sí, claro. Pero en ese tiempo pues era un niño, ¿eh? No distinguía muy bien el mal y el bien. Yo veía pues que subían y hacían lo que tenían que hacer y sí, prendían a la gente. Mi papá fue un luchador que toda la vida que él estuvo en sus momentos de lucha, prendía a la gente. No sé qué tenía, pero los ponía. En su forma de ser, en la forma de luchar, Es que la prendía. la lucha libre, la verdad es que, ¿cómo te sirve de desahogo, de sacar estrés? Sí, ¿verdad? Tú como espectador, ¿no? Sí, Porque hemos tenido la oportunidad de estar en algunas luchas libres, incluso de las que ahora organiza el Ayuntamiento de Benito Juárez. Ayer hubo una por Villa Sotoch. Uh-huh. Y cuando tú te das cuenta de cómo se la pasa a la gente, las señoras que las ves gritar, que las ves sufrir, que las ves pelear con el rudo o con quien estén apoyando, ¿no? La verdad es que creo que son geniales para sacar estrés. Sí, claro que sí. Es que realmente, pues primero te vas y te diviertes, ¿verdad? Te diviertes y aparte sacas el Y estrés. los luchadores que conectan con la gente, ¿no? Así Como es. tu papá. Sí, así es. Mi papá fue un luchador muy preparado, ¿no? Inclusive él preparó a muchos acá en Cancún. Muchos que llegaron a ser campeones aquí en Cancún. Él inició a mucha Que gente. también hizo escuela. Hizo escuela, bastante escuela. Mi papá tenía una escuela. Fíjate que tengo una anécdota con mi papá. No sé si te acuerdas de el que estaba frente a las Américas. Había un gimnasio de pesas, aeróbics, box, de muchas cosas, ¿no? Ajá. Entonces llega uno de los promotores de allá y viene a ver a mi papá y le dice que quiere dar una exhibición porque él quiere poner un área de boxeo y lucha. Pero dice que pues que no le quiere a la lucha porque es show, ¿no? Lo que muchos piensan que es Claro. actuado, ¿no? Y entonces me invita a mi papá ese día, me dice, vamos, ya invité a 3 muchachos, vamos, acompáñame. Y me voy con él. Y llegamos, ahí estaba el ring. Y al promotor pues subía, porque lo estaban grabando, ¿no? Hacía la entrevista de cómo iban a hacer y que era show. Y mi papá lo agarra de la muñeca. Ven, te voy a mostrar algo. Y si lo agarra la muñeca y lo hizo llorar. Lo sentó, lo paró, lo hincó y así, con una mano, lo agarró, y el pobre muchacho pegaba de gritos. Y le decía, ya ves que no es cuento. Ajá. Dice, yo tengo muchos años de preparación antes de llegar a subirme a un ring. La escuela que él tenía, ¿no? Y Pues, estuvo muy padre. Sí, y ahora, bueno, justo ahora lo comento porque veo pasar ahí un vendedor que hasta se llevan las máscaras de luchadores como referencia de México, ¿no? Porque Claro. pues la lucha libre a nivel internacional, pues México figura. Claro. Fíjate que, ¿cómo conozco yo al místico? Cuando mi papá daba clases de lucha, yo andaba metido también. Dice mi papá, vamos a una función, pero con todos los muchachos que están acá. Los que están los que están entrenando y están dando clases, ¿no? En ese tiempo estaba, pues, Pedro Arevalo, estaba el Hombre Águila, estaba el Sónico, Furia Negra, y así habían varios, ¿verdad? El Cadete, y dieron una función en lo que era el antiguo Palenque. Uh-huh. Ahí dieron una función, donde vino Shocker, Fuerza Guerrera, Blue Panther y el Místico. Y a mí me tocó estar de la puerta de seguridad recibiendo boletos, ¿no? Y fue realmente un éxito eso. Y empezaron ahí, y es donde yo empecé a vender máscaras con mi papá. Nos asociábamos con mi papá y mandábamos a hacer máscaras. Uh-huh. Y venía el Místico a Cancún y nos íbamos a la Plaza de Toros a vender máscaras del Místico. Sí. Sí, no, pues eran recuerdos bien Pues, padres. Andrés, ha sido un placer de verdad platicar contigo, conocer un poco de tu historia, de la historia de tu papá, de tu familia. Gracias por compartirnos. Y nada más, creo que no me restaría más que decir que qué bueno que exista gente como tú que aman a Cancún y que
pues fomentan ese amor hacia esta linda tierra. Pues sí, es que y gracias a ti, ¿no? Por haber venido y que realmente, que lo que yo siento por Cancún, pues que no se quede aquí, que llegue. Porque así como yo, existen muchas personas, ¿verdad? Yo amo Cancún, he estado enamorado de Cancún desde hace muchos años y realmente me gusta estar aquí en Cancún. Que es un lugar donde yo aprendí muchas cosas y mi padre me enseñó a apreciar las cosas que tengo. Pues que viva Muchísimas Cancún. Gracias. Gracias. Eso es, que viva Cancún. Nos vemos la próxima. Muy buenas Hasta tardes. luego.